being recorded. Chicos, pues muchas gracias. Se quedan con Cuauhtémoc, se quedan con Juan, que aprovechen este webinar y nos vemos pronto. Saludos. Hola chicos, oye, Hugo, ¿me puedes confirmar? ¿Estamos corriendo en línea ahorita? No aún. Ok, entonces vamos a ver. Aquí tengo que darle compartir, dejar de compartir audio y share my screen. A ver, aquí está. Ah, estos mensajes de Zoom. Bueno, bienvenidos, buenos días, buenas tardes y buenas noches en cualquier momento que realmente nos estén escuchando. El día de hoy el live stream será de cine y postproducción. Me encuentro de manteles largos y de como grandes plácemes porque me encuentro con el buen Juan Sierra, que por ahí anda. Juan, ¿estás ahí? A ver, creo que Juan anda por ahí. Bueno, Sí, aquí estoy. ahí Hola. está, ahí está Juan. Ahí Perdón, está es que Juan. estoy terminando de organizar una cosita acá. No te preocupes. Bueno, como les digo, me encuentro de grandes manteles porque me encuentro con Juan y les vamos a hablar de este tema que a mí la verdad es que me encanta. Bueno, pues empecemos primero con una breve, súper breve historia de cómo empezó el cine en todo el mundo. Nuevamente les digo que esto va a ser súper, súper completamente rápido, por lo cual les he puesto que esto va a ser 3 minutos de historia. He puesto mi cronómetro a ver si lo logro hacer en 3 minutos. Entonces vamos a hacer este pequeño retillo. Entonces a la una, a las dos y a las tres. A lo mejor toma un poquito más. Cinema viene del griego kinema y graphein, que la verdad no sé cómo se pronuncia, pero sé que kinema significa movimiento y graphein significa escrito. Entonces ya nos da una idea de qué es lo que nos quiere decir cinema. Las primeras formas previas fue el ombre romaní, que es esta arte de hacer sombras y hacer figuras con nuestras manos para realizar una imagen en movimiento. Esto tiene desde bueno, el primer registro histórico está desde el 200 antes de Cristo, entonces tiene todavía mucho más. Se cree que es la primera forma de animación. Tenemos la cámara oscura como primer de los precursores, que ustedes pudieron haber jugado con ella de niños, con una caja de zapatos y un papel revelador. La lámpara mágica, que fue uno de los primeros proyectores que muchos charlatanes lo usaban para espantar gente y ganar mucho dinero fácil. Así como dispositivos de animación por estrobos, como el fenaquistoscopio, que pueden ver aquí, que eran nuestros primeros GIFs de la antigüedad. Era un movimiento que podemos ver por rendijas y se alcanzaba a vislumbrar este movimiento. Así como este es otro, que es básicamente lo mismo, pero en un círculo y ustedes lo podían ver a través de la rendija y bien la animación. El folioscopio, que es de los más famosos, que es básicamente un cuadernito en el que ustedes van a poder ver cada movimiento de nuestros dibujos. Todo esto cambia cuando Francis Reynolds genera la primera cámara de grabación continua, con el cual se empiezan a hacer experimentos más grandes, como pueden ser el de Muybridge en 1878. Como pueden ver aquí, fue un experimento realizado para grabar el movimiento del caballo a 24 fotogramas. Entonces fue súper interesante y fue realizado en Stanford. Después surgieron nuevos experimentos con Etienne Jules Marey en 1882, en el cual intentaron grabar nuevos fotogramas, pero a una velocidad mayor. Entonces teníamos mayores fotogramas en menos tiempo. Y bueno, llegamos a este señor que todo el mundo lo conoce, que es Thomas Edison, o Tommy, como le decían sus amigos. Sus primeros esfuerzos para entrar al negocio del cine, porque él lo veía como un negocio, fueron con los kinetoscopios. Estos eran para mandar las imágenes y mandar al negocio del vodevil al suelo. El vodevil era un tipo de teatro burlesque que existía en la época, que era la principal forma de entretenimiento. Entonces, Thomas Alva Edison lo vio como un negocio y entonces empieza a hacer sus primeros experimentos. Entre las cosas notables que hizo fue el sonido simultáneamente grabado con cilindros de cera. La primera obra con audio sincronizado surge años después, en 1927, con el Jazz Singer, también grabado con una técnica llamada fotokinema. Esto genera la muerte al vodevil y comienza la época del cine. Esto es porque la primera cosa de audio síncrono fue esta, entonces se empieza a hacer como nuestros previos a lo que ahorita conocemos como cine. Esto nos lleva a la evolución de cinta unos años después, con los primeros experimentos de multicanal, como puede ser Fantasía y Oklahoma, son estas películas, que eran muy costosas para su tiempo, y todo se movió a un sistema de reproducción para audio y video porque era demasiado costoso tener dos sistemas independientes. Y bueno, esto nos lleva también años después a Ray Dolby, que todo el mundo conoce a Ray Dolby, escucha el nombre y dice, ya sé quién es. Él investiga sobre noise reduction, que son técnicas para reducción de ruido, y la tecnología matricial, que son las primeras bases de los inicios del audio multicanal en los 70s y 80s.
Esto nos lleva a los noventas, que después va a ser conocido como los años del príncipe del rap, que son las introducción de las primeras pistas digitales, como puede ser Dolby, DTS, SDDS, y que nos van a hablar en un momento más Juan, y lo que ahorita vemos en el sonido orientado a objetos, que es lo que vamos a ver más adelante, y es básicamente Dolby Atmos, DTS:X y Auro 3D. Y ahora todo esto suena muy impresionante, fueron 330 minutos, nuestra historia del cine, porque todo está basado realmente en estándares de cinema, como pueden ser los de SEMTE, los de ATSC y los de EBU, así como nosotros tenemos unos lineamientos para realizar estos estudios de cine, como son en Meyer Sound. Y bueno, ahorita les voy a dejar la palabra a mi buen amigo Juan para que les hable sobre estándares. ¿Dejo de compartir, Juan, o gustas que yo le vaya pasando? Juan, a ver, creo que aquí. Hola, perdón, no me escuchabas. Sí, Lo no. siento. Dale, Juan. Eh, sí, ¿Prefieres que sí, yo lo vaya pasando o...? no, sí me deja, sí. Ah, es verdad, el control remoto. A ver, remote control, ¿dónde estás? Ahí, dale, y no le damos el pase. Aquí está, Juan. Bueno, entonces, acá se complica un poquito la cosa porque digamos que la estandarización, ustedes sí me están viendo, ¿no? ¿Cierto que no? No. Ay, perdón. Eh, Esperen un segundito. Ven, Dale. hagámoslo así. Un segundo. ¿Me Hola, quedó? hola. ¿Qué onda? Perdón, permítame, yo la pongo desde acá para que quede un poquito más fácil. Va, que va. Entonces, todo lo que corriste y yo ahora estoy demorándome, perdón. Nah, no pasa nada. Les puedo cotorrear todavía más porque resulta, si recuerdan el primer experimento de vaudeville, pues era básicamente un teatro burlesque muy raro y pues era como la onda de los años antes previos al cine. Entonces era, pues, pues era muy curioso porque mucha gente estaba o en contra del cine o a favor del vaudeville, entonces está todo bien raro. Bueno, ya va a empezar mi amigo Juan. Ahora sí están viendo, ¿cierto? Tienes que darle spotlight a tu cámara. Ahí estás. Listo. Listo. Entonces, bueno, el asunto de la estandarización en el cine es bastante complicado, es todo un tema. Creo que uno se puede gastar horas y horas hablando de esto, pero vamos a verlo un poquito así como por encima para entender un poco más. Entonces, bueno, es curioso porque la necesidad de la estandarización empezó bien temprano en la historia del cine. Por ahí en 1937 ya había como una noción de que era importante tener una respuesta en frecuencia similar entre los diferentes sistemas de teatro y de reproducción. Entonces era como, eh, o sea, es una cosa que lleva muchos años. Y esto es como de los precursores de lo que hoy se conoce como la curva X. Entonces, en este caso, la Motion Picture Research Council hizo un reporte hablando acerca de cómo diferentes tipos de transductores debían tener cierto tipo de respuestas en frecuencia. En este caso, está comparando como unos de baquelita, unos diafragmas de baquelita contra unos metálicos. Entonces, pues lleva mucho tiempo el asunto. Y en este quisiera como entrar a un concepto que es bien importante en el cine y es la idea como de la cadena A y la cadena B. Entonces la cadena A es como todo lo que agrupa las fuentes sonoras que se van a utilizar. Entonces, digamos, el tipo de tecnología en donde se haya almacenado la información sonora, hasta justo el punto anterior en donde está el fader principal de reproducción dentro del sistema de cine. Y la cadena B ya es todo el sistema de amplificación y todo como la parlantería propiamente dicha. Entonces es como separar estos dos conceptos para entender en dónde aparecen ciertas cosas. Entonces, para ir primero, digamos, por el lado de la cadena A y ver cómo funcionan algunos formatos y esto, entonces es como interesante ver que el primer formato surround en realidad pues, se llamaba Dolby Stereo
y es como la primera aproximación al sonido multicanal. El Dolby Stereo realmente tenía left, center, right y surround. Y digamos que en estos 4 canales empieza como toda la historia de que en el cine siempre tenemos que tener como una compatibilidad con el pasado y eso tiene como efecto sobre lo que hacemos hoy en día. Entonces, en el surround en este momento solo había un único array de surround, un único como sistema surround, y por eso cuando después se separó en dos, en left surround y right surround, para mantener la compatibilidad, entonces empezamos a decir, bueno, los surrounds tienen que estar 3 decibeles por debajo para que si se reproduce una película antigua y suman entre ambos, pues da los mismos, la misma presión sonora que los parlantes frontales. Después tenemos como Dolby Surround, que ya eran sistemas de 6 canales, en este caso estaban almacenados en cinta magnética. Y lo que pasó acá bien interesante es que se empezó a utilizar como el LFE, que se conoce como Low Frequency Effects, aunque me gusta un poco más cómo lo interpreta la ITU, que dice Low Frequency Enhancement Channel, eh, porque o sea, la parte interesante es que para que las frecuencias bajas no saturaran la cinta, se decidió que para la cadena A se almacenara la información 10 decibeles por debajo. Esto hace que en la cadena B tenga que tener el sistema de reproducción una acentuación de 10 decibeles o una amplificación de 10 decibeles en el canal del subwoofer o del LFE para, para poder compensar como esa atenuación que hay en la cadena A. Entonces siempre hay como una pelea entre la cadena A y la cadena B para como que las necesidades de la cadena A sean cumplidas o que estén en concordancia con la cadena B. En este momento también había como muchos asuntos con la reducción de ruido, entonces hay como curvas de énfasis y poste y de énfasis y diénfasis. Y después inclusive había como estructuras de companding o compasión, compansión, debería decir ahí, perdón, eh, que lo que buscaban era como mejorar el sistema de almacenamiento, mejorar las características del sistema de almacenamiento. Eh, por ejemplo, si tiene mucho GIS una cinta, entonces podemos grabar la señal que vamos a grabar en esa cinta, la grabamos con una acentuación en frecuencias altas y luego el sistema de reproducción tiene una atenuación de frecuencias altas, que el efecto neto es que el GIS queda reducido. Claro que sacrificando la posibilidad de llegar a distorsionar en el sistema de almacenamiento. Entonces, como que este tipo de cosas siempre nos han perseguido un poco en la historia de los formatos de cine por todas estas relaciones con el pasado. Ya por los 90, como decía Juan, entonces empiezan los formatos digitales y había como mucha competencia en este momento. Tenemos el SDDS, como el Sony Dynamic Digital Sound, el Dolby Digital, y el DTS también era uno de los más importantes. Y en esta cinta, que es una cinta de 35 milímetros, acá están las perforaciones, digamos que había como esta como cooperación en donde en un mismo formato se almacenaban muchos diferentes, muchos mismo formato físico se almacenaban muchos formatos de audio. Entonces, el SDDS es el primero de acá a la izquierda, el siguiente es el Dolby Digital, que está acá entre las perforaciones. Este es más como el sistema analógico más tradicional, que en realidad mucho tiempo se empezó a utilizar más como un backup del sistema, como que si alguno de estos sistemas fallaba, el sistema de reproducción iba a la información analógica óptica. Y estas líneas de acá son para el DTS, que en realidad solamente es un timecode, es decir, solamente indica la posición dentro de la cinta. Y el sistema de audio está como aparte en otro hardware que se conectaba al timecode para tener como sincronía con la película y poder reproducir en sincronía el audio DTS. Entonces, es como una época en donde hubo muchas cosas. Cada parte estaba sacando sus diferentes elementos y sus diferentes como propiedades. Y digamos que Dolby logra como posicionarse un poco a través de como los procesos de authoring y certificaciones. Entonces, para sacar una película, por ejemplo, una sala de mezcla de cine tenía que hacer como un proceso se llama como el DMU, que es para que Dolby viene a la sala de finalización
con un equipo especializado para generar los másteres finales para mandarlos al proceso de revelado y como que certifica que la sala cumple con los estándares de SEMTI y digamos, con los estándares de reproducción para que la transmisión de la película en cine pueda ser correcta. Entonces es como una época interesante en ese sentido. Después, con la introducción de todos los sistemas digitales y pues, ya con la caída del 35 milímetros, ya realmente eso, eh, no diría que no hay, pero la cantidad de cines que utilizan 35 milímetros debe estar muy, muy, muy por abajo. Y empiezan a utilizarse otro formato de distribución que se llama el DCP, significa Digital Cinema Package, y este utiliza como un formato más generalizado que se llama el MXF, Material Exchange Format, que son para como juntar muchos diferentes formatos de tipos de media diferentes. Entonces, juntar el audio, el video, los subtítulos, la metadata y diferentes elementos para tener como un solo paquete que represente toda la película. Esto tiene como unas grandes implicaciones en términos de seguridad y en diferentes cosas. Por ejemplo, los DCPs tienen como, creo que se llama KMF, algo así. Se me olvidaron ahorita las siglas. Pero son como llaves de encriptación que permiten que la reproducción de una película solo se pueda hacer a ciertas horas, por ejemplo. Entonces hay diferentes como implicaciones de todo esto. Todo el DCP utiliza como audio PCM, casi que la distribución son o a través de servidores o inclusive en discos duros físicos. Y entonces empieza a aparecer como Dolby con su nueva manera de ayudar con esto, de favorecer como la estandarización de la calidad a través del RMU, que es como la manera en que ahora se hacen los másters que trabajan con Dolby Atmos, por ejemplo. Entonces, el DCP como tal no necesita utilizar como toda la tecnología de Dolby Atmos, pero fue una herramienta importante para que se pueda desarrollar los formatos multicanal basados en objetos, como Dolby Atmos, DTS:X y Auro 3D, que han tenido como una competencia ahí fuerte para ver quién se va a quedar como con la torta del cine. Pero en la realidad todos estos solamente utilizan como tecnologías como similares al Ambisonics o al VIVAP, que son realmente tecnologías relativamente viejas. El primer paper de Ambisonics viene como de los 70s y VIVAP también lleva un buen tiempo, significa Vector Based Amplitude Panning. Ahorita les explico un poquito cómo funciona ese asunto. Entonces, todo eso era la parte como de los formatos de almacenamiento y ya lo que nos interesa un poco más desde la parlantería como tal es la cadena B. Tenemos que entender qué pasa antes, pero lo que nos compete como tal es la cadena B, que es lo que les va a mostrar ahorita más tarde, Cuau. Entonces, la cadena B tiene que responder a los requisitos de la cadena A. Como ya dijimos, digamos, el subwoofer se graba 10 decibeles por encima, 10 decibeles por debajo, perdón, sobre el formato, o en eso pasaba en la cinta magnética. Y en la cadena B va a tratar de reproducir 10 decibeles por encima para compensar ese tipo de cosas. Entonces hay una relación cercana entre una y otra. Hay como especificaciones de la calibración de la respuesta de magnitud, que tiene que cumplir con la curva X, ya les explico un poco más cómo es ese asunto. Hay una calibración por los tiempos de arribo, en especial para lo que se llama el Golden Seat o el PLP, Preferred Listening Position. Y hay calibraciones de nivel, que es casi como que la parte que es la que es más conocida, digamos. Todo esto se especifica acá, les pongo algunos estándares de donde salen estos, el RP200, 202, el 2096 y la ITU 775, todos los RPs vienen de SEMTI. Y básicamente lo que dicen es como el LRS, L, R y C, los canales frontales tienen que estar a 85 decibeles SPL, ponderación C, medición slow, por eso se llama LCS, que correspondan a menos 20 dBFS del ruido rosa SEMTI 2095. Entonces empieza a ver como un montón de cosas por diferentes partes, pero la idea es como yo reproduzco un sonido en un formato digital y en la parte acústica tengo que tener una presión sonora específica. Luego, en los surrounds, como ya había comentado, como antes era solo un surround y ahora tenemos dos y ahora inclusive hay sistemas que expanden a más y más y más con el 7.1.
Los surrounds terminaron quedándose en 82 decibeles SPL, en ponderación C, medición slow, que corresponden con menos 20 dBFS de este ruido rosa, eh, que es el SEMTI 2095. Es todo un asunto. Eh, un punto importante es el asunto de la curva X. Uf, digamos que no se debe entender tanto como una curva de ecualización como tal, sino el experimento al cual, el cual se hizo para llegar a esto. La curva X significa curva X porque es de experimental. Es, se pusieron unos monitores de campo cercano, digamos, en una sala de mezcla de cine. eh, y con esos monitores de campo cercano, después se ecualizaron los parlantes traseros, los grandes, los mains, para igualar como perceptualmente el espectro de los monitores de campo cercano. Y a la curva a la que se llegó fue a esta. Pero digamos que esta curva tiene como la idea de que la energía en las frecuencias altas tiene que ser un poco menor, pero debido no solo a la ecualización nativa del sistema de reproducción, de hecho es de las cosas que menos debería pasar, sino mucho más a la interacción acústica que hay entre el sistema y el cuarto. Entonces en las frecuencias bajas, como puede haber un poco más de reverberación y acumulación de energía por la manera en que se comporta acústicamente el espacio, eh, como que tiende a tener esta respuesta en frecuencia en una medición en un RTA, con un tiempo de integración, usualmente está como en un segundo largo, eh, que lo que dice es como que la energía que hay en bajas frecuencias es mayor a la energía que hay en altas frecuencias. Y la razón por la cual como que este tipo de respuesta de frecuencia funciona es como porque digamos, los sonidos transitorios como las T's y las S's en un diálogo realmente no llegan a generar esta respuesta de frecuencia porque se acaban antes de que la reverberación del espacio acumule esa energía en bajas frecuencias, eh, como si pasa en el ruido rosa cuando uno mide una señal continua. Entonces es como un tema, como que me causa un poco de molestia no poder entrar a explicarlo todo en detalle en este momento, pero esa es un poquito como la idea por encima de cómo funciona la curva X. Si tienen alguna pregunta o algo, pues también después lo podemos hablar más. Acá muestro la respuesta en frecuencia del subwoofer. Digamos que tiene una extensión desde 120 hasta 25, pero ahorita en este instante como que Meyer Sound está empujando un poquito la idea de que podamos introducir la tecnología de VLFC, de Very Low Frequency Control, que es un producto de Meyer que va hasta 12 Hz. Entonces, ver cómo podríamos no, de pronto no necesariamente volverlo un estándar, pero que las especificaciones digan qué deberíamos hacer con ese rango de frecuencias adicional que está disponible, porque en este momento es totalmente abierto. O sea, de 25 para abajo, no, no hay como mucho dicho acerca de cómo debe funcionar eso. Eh, y como dije, pues ese canal tiene que estar con una ganancia de 10 decibeles con respecto a los mains para que responda a las necesidades de la cadena. Eh, Esto es como una animación rápida que muestra cómo se puede entender la reproducción multicanal. Entonces empezamos en un principio con left y right, en sistemas grandes y todo este asunto. Eh, y digamos que podemos pasar a sistemas multicanal en donde cada canal tiene un rango de frecuencias completo. Después de esto empezó como la idea del LFE y todo este cuento. Y digamos que empezó a haber un poquito como esta tendencia de que de pronto no necesitamos sistemas de 3 vías completos, sino de pronto sistemas de 2 vías acompañados de un subwoofer, que en esencia es lo mismo, solamente que no están acoplados mecánicamente. La caja no es la misma, mejor dicho. Eh, y ya viendo esto, digamos que se puede entender un poquito cómo es la diferencia entre el punto uno y lo que puede ser un subwoofer en un sistema de 3 vías. Que el punto uno es como tal un canal dentro del formato, el LF, Low Frequency Enhancement Channel o FX Channel. Y de hecho, varias especificaciones indican que no debe entenderse como el canal dedicado a las frecuencias bajas del sistema porque
digamos, algoritmos de down mixing que convierten de 5.1 a estéreo, cosas así, pueden descartarse arbitrariamente. Hay como consideraciones a la hora de mezclar en donde se le recomienda al ingeniero de mezcla entender eso como una manera de mejorar la experiencia sonora en las frecuencias bajas, pero que no sea un elemento esencial dentro de la reproducción del contenido mismo. Sin embargo, pues también se puede como usar correctamente y entonces aparece como la separación entre el LFE, que es un canal del formato, y el base management, que es las frecuencias bajas de los parlantes superiores que quizás no alcanzan a, a llegar a esas bajas frecuencias. Entonces el base management empieza a aparecer como en sistemas de reproducción caseros en donde los parlantes principales no son rango completo y es como ese subwoofer conjunto que va a sumar todas las otras señales que los mains no pueden reproducir. Ahora, ya habiendo hecho todo este camino, pues uno puede, digamos, juntar estos dos y decir, bueno, utilicemos un solo subwoofer para los dos, pero son cosas bien separadas. Como concepto de la cadena B, existe el base management, que es para ayudar a la reproducción de las frecuencias bajas de los mains, pero eso es muy, muy diferente al LFE channel, que es como tal un formato del canal, es un canal del formato, perdón, que viene de la cadena A. Entonces, por eso quería hacer como esa separación entre la cadena A y la cadena B para que entendiéramos un poco más cómo funciona un poco el sistema de reproducción en general. Bueno, ya después con los objetos sonoros y todo este cuento, entonces aparecen este montón de otros parlantes que aparecen en Dolby Atmos y todo, pero ya la idea no es como que entendamos cada parlantico como una adicional, sino que vamos a entender los objetos sonoros como una como mezcla entre lo que teníamos tradicionalmente y nueva información que va a estar acompañada de metadata. Entonces acá pongo el ejemplo de un pajarito que está en esta zona y seguramente por lo que está cercano a estos dos parlantes, de pronto inclusive a estos tres, va a utilizar, va a ser reproducido por estos tres parlantes en diferentes proporciones para lograr dar la impresión de que el sonido viene de ahí. Y a medida que este sonido va cambiando de posición, eh, si se mueve de un lado al otro, entonces la combinación de parlantes que reproduce ese sonido cambia. Entonces, estos objetos sonoros ya no van a ser como canales que van dirigidos a un canal discreto, no van a ser fuentes, archivos de sonido que están dirigidos a un canal discreto, sino que van a estar de manera independiente junto con una metadata o una información adicional que va a decirle a un sistema de decodificación cómo entender esa información y cómo reproducirla por muchos otros parlantes. Entonces la intención en general es como desprendernos un poco de los canales discretos y de la necesidad de tener una especificación clara de 5.1, 7.1, etcétera, etcétera, sino pasar a tener la cantidad de parlantes que sea necesaria para el espacio y con esta cantidad de parlantes utilizar un decodificador que los optimice y los use de la mejor manera. Yo lo pienso un poco como que eh, es como si el control del paneo solamente grabáramos la información de cómo se está moviendo el control del paneo y lo pusiéramos adelante en la cadena B para que el sistema de reproducción pudiera optimizarlo para los parlantes que tiene. Entonces es como un concepto bien diferente, pero no es tan complicado. Y la manera en que como que hacemos un balance entre los dos es este concepto que en inglés se llama the bed o la cama y lo que está tratando de hacer es, bueno, no podemos volver todo reproducción por objetos, entonces vamos a volver unos canales discretos que van a ser, digamos, el 5.1, 7.1 hasta 9.1, que son usualmente los que conocemos típicamente, los frontales, el surround, una pareja superior y el subwoofer. Y estos van a actuar como sistemas de mezcla discreta, mientras que el resto de los otros canales que va a aceptar el DSP, el DSP acepta como 128 canales dependiendo de la frecuencia de muestreo. El resto de los canales pueden ser objetos sonoros que van acompañados de una metadata para que en el sistema de Dolby Atmos se pueda mezclar de la manera correcta a través del decodificador en la sala de reproducción. Entonces,
Es un poquito como enredado el asunto, pero espero que quede más o menos clara la idea. Eh, ya, creo que eso fue un recorrido rápido por el asunto. Creo que sí está bien, o creo que me faltó algo. Creo que está bien, Juan. Bueno, ahorita vuelvo y les cuento otro par de cositas. Sí, recuerden, esto va a ser un baile entre Juan y yo. Les comento, o sea, Juan y yo somos super fans del cine, entonces ese tema nos puede dar para largo. Bueno, pues aquí nos pasamos a la parte de, pues, qué tipos de lugares vamos a encontrar para hacer este tipo de aplicaciones. Bueno, pues como ya nos dijo Juan, las aplicaciones empiezan a variar entre lo que tenemos en exhibición, en lo que es nuestras casas, en un aspecto residencial, o las personas que se van a dedicar a hacer realmente ese tipo de trabajo. Como pueden ver aquí, esta es una imagen de los estudios Fox, donde ven unos altavoces azules, que vamos a hablar más tarde de ellos, pero de una vez les adelanto que están impresionantes. Y bueno, pues hablemos primero de la gente que se va a dedicar a trabajar en esto específicamente. Como dice Juan, la gente que va a estar dedicada a crear y a hacernos, pues bueno, estas sensaciones diferentes en el cine. Bueno, para ellos existen diferentes tipos de sala. Tenemos salas de dubbing, como aquí están observando ustedes, donde se va a revisar el contenido, se va a tomar una decisión sobre la mezcla final y sobre si van a cortar ciertas áreas y ver cómo están respondiendo nuestro contenido visual. Este tipo de salas tiene una particularidad en que parecen pequeñas salas de cine, es una pequeña sala de exhibición donde van a tener múltiples escuchas críticos, donde vamos a tener a lo mejor el director en algún lugar, entonces necesitamos que se escuche lo mejor posible en un área un poquito más elevada. Requerimos también que el SPL sea un poquito mayor a lo que nos está requiriendo el estándar, porque queremos que la persona que tenga el proceso creativo tenga la libertad de escuchar todos los detalles que se puedan ocurrir durante este proceso. Esta configuración puede ser estandarizada o personalizada, como les comentaba, puede tener los estándares de Dolby o de cualquier otro tipo de estándar. Sin embargo, también existen instalaciones personalizadas, porque hay gente que también no solamente se queda con esta configuración que han creado estas personas. Tienen otro tipo de configuración personalizada que ellos mismos desean poner y pues bueno, eso también nos da libertad de escoger qué queremos poner de altavoces. Aquí ustedes pueden ver cómo se ven estas imágenes, como evidentemente es una sala un poquito mayor, con sillones, con unas sillas, con nuestra mesa de mezcla, entonces sí empieza a ser un poquito más amplio. Y luego pasamos a los lugares un poquito más pequeños que también están dedicados a esto, que son pequeñas salas donde nos vamos a dedicar a hacer la edición, la mezcla y el diseño sonoro de algunos aspectos de estos medios audiovisuales. Estos principalmente, la diferencia más grande es que van a ser solamente de uno o dos escuchas, lo cual nuestro sweet spot se empieza a reducir a solamente una zona. Y también necesitamos un poco más de SPL requerido porque queremos que tengan todo el detalle posible y todas las características más hábiles que podamos tener en nuestro proceso creativo. Y necesitamos también tener una compatibilidad de traslación a un espacio mayor. Esto implica que lo que yo estoy escuchando en este monitor de campo cercano, yo quiero que lo escuche también en una sala mayor, por ejemplo en mi dubbing, para que se traslade bien mi contenido. Este tipo de salas tiene cierta tendencia a usar un estándar para Dolby de Home Entertainment, que es principalmente para algún tipo de contenido. Ahora, aquí me gustaría darles esta enseñarles más bien este pequeño spreadsheet que nos comparte Dolby. Dolby tiene la opción de realizar ciertas recomendaciones para nuestro home room design, donde nos va a poner ciertas recomendaciones a realizar sobre nuestros altavoces, su posición y más o menos cuántos altavoces podemos requerir en algún tipo de sitio. Esto es un buen punto básico de inicio. Creo que hay que tenerle un poquito más de criterio al realizar diseños de cine porque empieza a ser algo muy crítico, sobre todo en lugares en los que empieza a ser reproducción para generar contenido. Entonces hay que tener cuidado con estas herramientas, son buenas usarlas, es un buen punto de partida, sin embargo hay que pensar en otras cosas. Imagínense en lugares tan pequeños como pueden ser salas de mezcla chiquitas para este tipo de contenidos, lo que sucede con la baja frecuencia. Ustedes saben que los modos de cuarto son algo muy curioso y que acústicamente podemos hacer muchas cosas, pero ¿cómo garantizamos que realmente estemos reproduciendo lo más fiel posible en nuestro contenido? Bueno, aquí es donde yo voy a tener que
solicitarle a los dioses que bajen un momento y nos expliquen un poco sobre eso porque, ¿qué creen? Que hay soluciones muy interesantes aquí con nosotros. Aquí voy a dejar de compartir para que stop share. Y entonces acabo de poner Hola a otra Juan. vez. Hola Juan. Bueno, pues me escuchan bien, ¿cierto? ¿Todo bien, Juan? Bueno, pues este es un tema bien curioso porque ahorita en Meyer, esto cuando pasó de pronto hace un año y medio, 2 años. Eh, no, de hecho desde hace un poquito más, 2 años largos. Trabajamos en un proyecto que era el, una tarjeta de control sobre el base management y el subwoofer de los AMIs, el sistema AMI con el AMI sub. Y este sistema de integración entre el AMI y el AMI sub como que considera mucho de estas cosas que estaba mencionando Cuau acerca de cómo optimizar este proceso para una sala de escucha de tamaño mediano o pequeño. Entonces, como poner un poquito de contexto, los AMI son unos parlantes que se desarrollaron ya hace un rato, unos cuantos años, que se desarrollaron para que tuviera muy buena traslación con el sistema Acheron, que es como la línea de cine. Se utiliza mucho en estudios de dub mixing y todo esto, de film mixing. Entonces, este sistema de AMI sub, que es una tarjeta que se le integra al subwoofer que corresponde a estos parlantes AMIs, entonces los mains son los AMIs y el subwoofer es el AMI sub. Este sistema permite como utilizar un sistema 5.1 o 2.1 para redirigir cierta información de muy baja frecuencia hacia el subwoofer y tener un sistema de rango completo que esté optimizado para este tipo de usos como el cine. Entonces, lo que se hizo fue como un análisis estadístico, como más de 800 mediciones en diferentes cuartos, diferentes posiciones de subwoofers, diferentes combinaciones de delays, de diferentes filtros, etcétera, etcétera. Y cómo llegar a una solución que se acomodara de manera como adecuada a la mayoría de los casos. Entonces, si ustedes se fijan en un subwoofer típico, lo que uno tiene es un montón de controles como esto: el volumen, la fase, el crossover, la frecuencia del low pass filter, la polaridad, etcétera, etcétera, ¿no? Y en realidad eso no fue lo que se hizo para nada en este proyecto. Este proyecto hace todo lo contrario, es decir, cuál es realmente el control que necesita el usuario, si podemos optimizar todo el resto de los elementos, todo el resto de las variables para que estemos seguros de que funciona correctamente con el AMI, con el parlante para el que fue diseñado y con este subwoofer. Entonces la ventaja es que ya partimos de que no estamos empatando un subwoofer cualquiera con un monitor cualquiera, sino que sabemos cuál es la pareja que vamos a utilizar. Y a través de este análisis estadístico básicamente dijimos cosas como la inversión de polaridad no son necesarias cuando uno como que está seguro de que las posiciones son correctas y que la relación entre los mains y el subwoofer es conocida. Y básicamente los controles que tiene responden nuevamente a los estándares, el más 10 del subwoofer, del LFE channel en el cine, porque en la reproducción en música este estándar nunca afectó directamente. Entonces en la reproducción en música 5.1 el subwoofer puede estar o suele estar al mismo canal, al mismo nivel que el resto de los canales, y un pequeño control de nivel para compensar con el room loading como el efecto de las paredes sobre las frecuencias bajas dentro del subwoofer. Entonces eso fue como la parte estadística, y luego hay una aproximación como más analítica para optimizar el diseño de los filtros, para solucionar problemas que suele haber típicamente con el base management, que en este caso no hay por la manera en que se implementaron los filtros que se utilizan para retirar la señal de frecuencias bajas de la señal principal. De hecho, como que una implementación típica suele tener como high pass filters eh, para dirigir la señal hacia los monitores y de ahí recuperar como las frecuencias bajas. Pero en este caso realmente no tiene nada de eso. Es una implementación muy sencilla y que tiene como mucho valor analítico, en el sentido de que no toca para nada a los AMIs, no les hace nada a los mains, por lo que tener un sistema con y sin subwoofer solamente es tener más espectro hacia abajo o no cambia cómo suenan los parlantes principales.
y se utiliza como algunas técnicas en el diseño de filtros para asegurarse de que la suma de los elementos sea correcta y coherente. Entonces, digamos que la razón un poquito por la cual tengo como una relación cercana con esto, venga, yo creo que lo tengo acá. Es esta tarjeta como tal. Y la verdad es que pues fue un proyecto en el que trabajé junto con otro compañero y desarrollamos todo esto. Entonces tiene su gracia y su cariño especial. eh, ¿Sigues, Coau? Claro, claro. Déjame compartir aquí. Continúo. A ver. Y como ya vieron, esto es básicamente un plug and play bien interesante que ha desarrollado Juan y junto con su compañero. Entonces fue algo así como de, me voló la mente y yo dije, claro que lo debo poner en esta presentación, porque la facilidad de hacer cualquier tipo de instalación realmente profesional para esto, en pocos pasos, para mí está excelente, porque, bueno, ustedes saben que yo diseño a diario, pero si puedo hacer las cosas más rápido, mejor. Entonces, llegamos a otro punto, que es audio para residencias, que puede ser instalaciones para personas que no necesariamente requieren un estándar específico en qué funcionan, pero requieren algo, una experiencia diferente, quieren una experiencia sonora en el que van a estar inmersos en ella y no quieren perderse de otra cosa. Bueno, pues generalmente tenemos opciones de estandarización con Atmos H, que ese es el Home Entertainment. Puede que suceda. Algunos casos no, porque como nuevamente les digo, como no va a estar realmente Juan con su sonómetro ahí reclamándonos sobre el SPL, entonces estamos relativamente libres para hacer algunas tomas de decisiones que nos puedan ayudar a hacer un sistema, pues bueno, para residencias con una buena inmersión. Va a tener opciones adicionales de integración como pueden ser colores diferentes, luces diferentes. Tenemos que acoplarnos a todo este tipo de cambios y como les digo, tiene que haber una tolerancia a tener a lo mejor ligeramente menos SPL, a lo mejor un poquito más tolerancia en un rango de frecuencias no tan amplio. Entonces, nuevamente es para generar una experiencia para el cliente y que se sienta a gusto. Generalmente tenemos retos para los overheads, como son las posiciones raras, algunos techos que van a tener algunas curvaturas, algunas implicaciones no tan bonitas como que a lo mejor el techo está muy arriba, entonces hay que intentar pensar en soluciones diferentes. Aquí yo les he... Coau, dime, ¿puedes volver un momentico al anterior? Quisiera aportar claro. un detallito. Adelante, adelante. Em, digamos que una cosa que pasa con los requisitos de SPL es que, si recuerdan en el estándar que estaba mencionando que 85 decibeles correspondía con menos 20 de BSFS, genera esta relación entre la parte acústica y la digital, en donde hay como un techo máximo acústico. Si 85 son menos 20, pues entonces 86 son 19, 87 son 18, etcétera, etcétera, hasta que 105 decibeles SPL es 0 de BSFS. Entonces, como que en la reproducción, de manera estricta, conocemos cuál es el máximo de SPL que existe. Entonces, si lo que se está consumiendo es material ya hecho, uno puede como saber un poco mejor cuál es el límite máximo del sistema. Claro. Obviamente siempre es bueno tener un poquito de headroom para que las cosas funcionen correctamente y esto, pero es menos que en una sala de mezcla en donde, por más de que se trata de seguir el estándar para que la mezcla corresponda con lo que se va a reproducir, siempre está la posibilidad de que el ingeniero de mezcla quiera escuchar un fade o una cosa que suena a muy bajo nivel y simplemente incremente el nivel de reproducción de monitoreo. Entonces, por eso en los casos anteriores, cuando hablabas de las salas de mezcla y esto, que es donde se crea el contenido, en ese momento es que se necesita un rango dinámico como extendido, un máximo SPL extendido, para poder dar esas posibilidades durante la creación. Entonces, nada, Sí, ese sí, sí. detalle nada más. Sí, claro, ¿no? Es exactamente eso. Es precisamente a lo que me refería, que tenemos en lugares no tan dedicados a esto, pues tenemos una tolerancia a tener un rango dinámico muy similar. Únicamente vamos a tener menor SPL, entonces podemos tomar decisiones para tomar un buen diseño. Entonces aquí yo les quiero mostrar aquí una sala residencial muy simple, en el que también es un Dolby Atmos.
en el que tenemos alguna configuración con unos headroom. Ahí se alcanza a ver en unos tachecitos donde están los overheads. Este es un lugar pequeñito en el que tenemos una configuración sencilla. Y la cosa curiosa fue que se usaron las M4, que tienen un nivel bastante bueno para la distancia en la que están aquí en este momento. Y también el compromiso aquí fue a lo mejor un poquito, una reducción del rango de frecuencias hábiles en estos parte superior. Sin embargo, la experiencia total fue bastante buena. Aquí tengo una predicción de cómo se ve el center, para que ustedes vean cómo realmente el ángulo y la cobertura inicial de este altavoz es justo para lo que he requerido en este lugar en específico. Nuevamente, checando que nuestras relaciones de nivel sean correctas y que en este caso, bueno, pues todo se vuelve una relación entre los estándares y lo que uno tiene que ver como por coberturas. Entonces yo creo que es algo interesante aquí. Y bueno, pues después tenemos el otro rubro que es la exhibición. Esta exhibición, pues ustedes ya saben, son los cines que ahorita tenemos cerradísimos y que esperemos que ya pronto vuelvan, donde vamos a tener pues nuestro contenido ya audiovisual preparado para la gente. Esto es a larga escala, van a llegar muchísima gente a escuchar esto y aquí es donde entra ya la cosa fuerte, porque aquí tenemos que respetar nuestros estándares de SMPTE y de Dolby Atmos. Aquí sí, Juan puede llegar y darme una cachetada así, ¡pah! Porque aquí es muy, muy, muy requerido llegar a estos mismos. No, cuidado, cero violencia, cero violencia. Yo conozco a Juan y saben, me ha golpeado varias veces. Entonces, no se crean, es que también nos vamos a comer tacos y pues las cosas suceden. Entonces, aquí hay cosas bien interesantes en Cinemas porque podemos integrar bastantes soluciones. Aquí yo he puesto integración con SpaceMap, que es algo que ya ustedes ya han podido escuchar, y Constellation, que son otros sistemas de Meyer que nos permiten hacer cosas artísticas impresionantes. Entonces, yo creo que aquí es donde el cielo es el límite. Podemos hacer un montón de cosas diferentes, siempre y cuando apoyemos esta posibilidad artística. Y esto no está reducido únicamente a productos que sean únicamente convencionales para cines, sino también pueden ser line arrays o lo que ya explicaba Juan sobre VLFCs. El VLFC es una octava más allá de lo que podemos escuchar. Y esto puede ser impresionante para efectos de explosiones, puede ser impresionante para efectos de miedo, porque las frecuencias bajas nos generan algo que nos hace sentir muy mal. Entonces, si escuchan algo de terror y tienen la posibilidad de escuchar algo de VLFC y que tenga ese contenido, está de lujo. Y bueno, esto pareciera ser más difícil, pero curiosamente es ligeramente más sencillo en algunos casos. También tenemos nuestro spreadsheet que nos da Atmos para hacer algunas configuraciones, nos permiten ver algunas recomendaciones con los productos y pues bueno, podemos hacer alguna aproximación bastante decente y bastante buena. Nuevamente, aquí hay que entrar a criterios de diseño y que hay que tener cuidado con coberturas y revisar algunas cosas, sin embargo es un buen punto de partida para iniciar. Y bueno, pues bueno, aquí yo les quiero mostrar una sala no convencional con soluciones pues no convencionales. La razón es porque pues hay lugares que no van a tener exclusivamente esta sala de proyección como único fin. Hay lugares que van a tener la sala de proyección como un fin secundario o primario, pero un secundario musical. Entonces, por ejemplo, aquí yo les estoy mostrando una solución que tiene un line array para un sistema multicanal. Y este sistema multicanal va a estar dedicado de dos maneras. Primero va a ser musical, con un buen headroom en sus graves, y también tiene la posibilidad de realizar una configuración para un sistema multicanal, para una proyección de cine. Entonces, aquí empezamos a ver que realmente los sistemas de PA los podemos usar para muchas cosas, siempre y cuando respetemos esto que nos mencionaba Juan antes. Hay que tener en consideración que la exhibición tiene que tener todo para el estándar, sin embargo, podemos tomar decisiones en todos nuestros estándares para tener cosas de multipropósito que nos permitan hacer diferentes tipos de cosas. Entonces aquí ustedes pueden ver cómo tengo mi sistema Line Array principal ahí LR y les estoy mostrando la predicción nada más musical, ¿no? ¿Cuál es el límite? Bueno, el límite es el cielo. Uno puede tener todo mientras apoye todo el arte y todo lo que queramos ver de manera inmersiva. Aquí nuevamente les hago la recomendación de SpaceMap Go porque podemos hacer cosas creativas de manera impresionante. Este sistema que ustedes están viendo aquí es un sistema 5.1, muy sencillo, pero se puede hacer cosas todavía más interesantes utilizando otras herramientas. Entonces, bueno, ya hablamos de cómo funcionan este tipo de cosas. ¿Ibas a hablar, Juan? Sí, quería decir una cosa ¿Te regreso? No, una cosa Adelante.
es interesante como mencionas, una bocina igual, o sea, un parlante es un parlante. Tenemos soluciones que están específicamente diseñadas para cine, digamos como el Acheron y esto, pero un parlante pues tiene la función de ser una transducción de eléctrico a acústico y ya. Entonces, hay ciertas características y esto, ¿no? Pero una cosa que es bien interesante con Meyer es cómo poder utilizar a través de los sistemas de diseño, digamos, como hablar con Kao y todo esto, de los servicios de diseño, como ver, pensar un poquito fuera de lo tradicional y de lo típico y pensar, bueno, este parlante de pronto me puede servir un poco más acá para esta instalación, esto me puede servir un poco más para acá para este asunto, porque a diferencia de otros productos, pues tiene una gran variedad de parlantes que pues, se pueden aprovechar en todas las aplicaciones. Entonces ahorita me imagino que vas a mencionar un poco esto, pero también tener presente que Exacto, todas las otras cosas de Meyer pues siguen funcionando, ¿no? O sea, exactamente. parlante es un parlante. Justamente eso, porque como ustedes vieron, el parlante es un parlante, la bocina es una bocina y eso nos va a ayudar a hacer nuestras tomas de decisiones para resolver estos problemas. Como ustedes vieron, yo realicé una resolución de un problema con un sistema que a lo mejor pueden decir, bueno, es que esto pareciera que no es de cine. Bueno, siempre y cuando cumpla nuestras especificaciones, claro que lo es y como les decía Juan, los parlantes de Meyer Sound, entrando a un comercial aquí con ustedes, están dedicados a realizar la transducción de manera lineal. Lo que entra sale, entonces esperamos que esto siempre suceda. Y aquí ustedes pueden ver las soluciones que no son muy conocidas de Meyer Sound, que son nuestras soluciones de cine. Digo no muy conocidas porque mucha gente escucha sobre Meyer Sound y siempre piensa en line arrays, en todos nuestros sistemas para cosas pues multitudinarias y están en lo correcto, sí son los más grandes, pero sin embargo tenemos este tipo de productos que son increíblemente buenos, que tenemos, lo que ustedes ven de izquierda a derecha son las Acheron en la parte superior, voy aquí a poner eh, ay, por alguna razón no veo ahí está, a ver si aparece aquí está. Ustedes pueden ver aquí el Acheron, Acheron Designer, Acheron 80, 100, el sistema más común para los cines. Las AMIs que Juan nos puede decir que la verdad son increíbles para hacer cosas de producción. Las UP4 Slims que pueden ser para instalaciones de casa, residenciales, pueden ser incluso para algunos tipos de salas muy específicas. Las HMS que generalmente son usadas por surrounds por su forma, nos permite hacer algunas cosas diferentes con los ángulos que trae. Las UP4XP, que también son un tipo de refuerzo sonoro para lugares pequeños. El AmiSub, que ustedes ya vieron su tarjeta y cómo funciona, y lo cual implica que podemos tener un AmiSub conectado con diferentes AMIs y simplemente le damos plug and play y ya servimos como un buen sistema de referencia. Luego tenemos aquí el BLFC, que ustedes saben que esto va a generar frecuencias pero muy graves. Esto está por debajo, es impresionante. Y tenemos el X400 y el X800. Y bueno, aún dicho este comercial, está la bocina. O sea, altavoz es el altavoz. Por mucho decir, lo hemos visto en toda la presentación, el que tiene la cornetita azul, el que se ve su trompetita ahí de colores y toda la onda. Bueno, este altavoz es la cosa que nos va a permitir hacer cualquier tipo de cambios, cualquier tipo de análisis que ustedes quieran de la manera más fiel posible. Cuando uno lee el Bluehorn, uno como que dice, bueno, ¿y qué es lo que me puede ver? Bueno, pues ahí les va. Específicamente, la fase, ustedes pueden ver, y yo cuando vi esto, yo pensé que estaba viendo, bueno, mi respuesta en frecuencia, dije, ok, pero si ustedes observan aquí, voy a ver que aparece aquí, tenemos fase plana casi hasta 20, hasta 40 Hz. Entonces dices, ay, Dios mío, eso quiere decir que todo lo que estamos reproduciendo está saliendo casi al mismo tiempo. Entonces tenemos realmente una fidelidad impresionante. Y bueno, esto fue todo el comercial del día de hoy, porque sí me gustaría que ustedes fueran y asistieran mañana a esta conversación con John. Nos va a hablar específicamente de este sistema que es el Bluehorn. Y ustedes saben que esto es un nuevo paradigma. La verdad es que escuchar estas cosas es más que impresionante. Y nos van a hablar sobre la experiencia y sobre cómo se hizo un remake para Apocalypse Now, que es una buena película. Nuevamente aquí les digo, como soy fan del cine, les sugiero que la vean y que si tienen su sistema, el que sea, escúchenlo porque está impresionante esa película.
Y bueno, nuevamente la invitación está abierta. Mañana no va a ser en línea por Facebook ni por otros medios, va a ser únicamente por Zoom, así que les recomiendo tener la liga por ahí guardada para la hora, va a ser a esta misma hora, entonces les recomiendo estar ahí con nosotros. Y bueno, pues esto es todo para Juan y para mí. Escucho que abrió su micrófono, entonces, ¿estás ahí, Juan? Ah, interesante que en Apocalypse Now también tiene que ver un poco el VLFC. O sea, Exacto. Meyer está como tratando de explorar qué pasa con esas frecuencias tan bajas y ver cómo se podría, o sea, qué pasaría con el estándar en ese caso. Digamos, entendiendo qué pasa, por qué terminó el subwoofer 10 decibeles por encima del resto de los canales, por ejemplo, da para preguntarse si el BLFC o el BLFE debería terminar al mismo nivel del LFE o cómo debería ser esto para que el estándar funcionara. Entonces, siempre hay como discusiones ahí interesantes frente a todo eso. Sí, ahí nos peleamos el Juan y yo, pero eso es otra, para otro live stream. Si quieren ver cómo nos agarramos, pues bueno, eso será para otra ocasión. Y bueno, pues eso es todo, chicos. Si tienen algunas dudas, por favor, contáctenos a Juan y a mí. Entonces, cualquier cosa, ahí estamos para ustedes. Si quieren saber más sobre soluciones sobre cine para sus cosas, bueno, pues aquí estamos para servirles. Y bueno, también yo creo que ese es momento para despedirnos, ¿verdad? Hugo, no sé si estás por ahí. Sí, aquí estoy. Chicos, muchas gracias por la charla. Hubo mucha participación, tanto en Zoom como en Facebook. Y bueno, Excelente. a los chicos que nos están siguiendo, esto va a quedar grabado, se está grabando y va a subirse a YouTube, perdón, a través de Meyer Sound, Hit Me Sound. Entonces, a los que quieran estar siguiéndolo y volverlo a repetir, pues ahí va a estar la liga. Se los voy a poner en Meyer Sound en YouTube. Por nuestra parte sería todo. Juan, nuevamente gracias. Juan, nuevamente gracias. A los chicos que nos estuvieron a través de Zoom, gracias. Y a los que nos aguantaron 20 minutos antes, también se los agradecemos mucho. Un abrazo a todos. Cuídense y cuídense bien. Muchísimas gracias a Muchas todos. Gran charla. Gracias. 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 Bye bye. Chao.